Bienvenida a tu podcast Bienestar, donde un par de amigas coach, Clara y Yolani, vamos a conversarte sobre temas de bienestar emocional, relaciones, relación social y muchos temas donde podrás encontrar herramientas que te van a ayudar en tu día a día. Hablaremos de lo que es real desde nuestra experiencia de vida y desde nuestro profesionalismo. Espero que te guste. Cada viernes podrás conectar con nosotras en un nuevo episodio, así que empecemos. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Y estamos ya en vivo en su programa Bienestar con Clara y Yolani. Y el día de hoy es un tema muy interesante. ¿Tu diálogo interno te inspira o te sabotea de plano, ¿no? Te hace que no sepas ni por dónde, no sabes cuál es tu rumbo, qué pasa contigo. Entonces vamos a hacer una reflexión el día de hoy de cómo puedes darte cuenta cómo está ese diálogo que tienes en tu interior, ¿no? Es más que nada eso. ¿Y qué cosas impiden que sea algo que te inspire y que te ayude a llegar a la práctica? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Yolani? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿cómo estás, mi Clarita Bella? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos. Realmente quisimos tocar este tema porque es súper importante identificar de qué forma te estás hablando, ¿no? Qué historias te estás contando y sobre todo cómo lo estás resolviendo. Muchas veces estamos por ahí con esa cantidad de pensamientos tan cargados y no nos estamos dando ese alto para escuchar y para ver, oye, a ver qué pasa, qué me estoy diciendo, qué me estoy contando y sobre todo hacia dónde nos lleva, ¿cierto? Sí, no, porque luego yo, por ejemplo, cuando hablo de resiliencia, veo como los dos panoramas, ¿no? Del pensamiento, ¿no? El pensamiento derrotista le llamo yo, o de víctima, o el pensamiento positivo o resiliente, ¿no? Y entonces, fíjate que hay un dato curioso, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos una vocecita interna, pero que ahí siempre está, ¿no? Y tendemos a exagerar bastante. Y eso ya está probado con investigaciones y todo, que esa vocecita interna siempre la vas a tener. Pero fíjate que esa vocecita interna, bueno, ¿cómo se da o qué pasa con esa vocecita interna? Si desde los primeros años de vida tú te fuiste desarrollando de una manera en donde no se trabajara tanto con fortalecer tu amor propio, tu pensamiento sobre todo, ¿sí? Y que vivas en un ambiente o vivas o estés escuchando siempre mensajes así como, es como programar la computadora, porque escuchando siempre mensajes así de que no puedes, esto no lo vas a poder lograr porque pues no tenemos dinero, por ejemplo, no podemos realizar esta actividad porque pues tú caminas de tal manera, por ejemplo, porque para los que tienen, por ejemplo, pie plano o algo así, tú no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, realmente, esas son cosas que limitan tu mente, ¿sí? Y se va programando con esos mensajes que vas escuchando desde pequeño. Entonces, cuando llegas a la edad adulta, ¿sí? Esa programación de manera subconsciente, pues ya la traes. Y entonces pasan cosas, no te das cuenta, y pasan cosas, ¿sí? Y llega esa vocecita interna y te dice, no puedes poder hacer esto, no te vas a poder subir a la montaña rusa porque no puedes, estás enfermo. Por ejemplo, hay gente que cree que toda su vida está enferma cuando realmente, pues a ver, te tienes que hacer una revisión, tienes que ver si realmente estás enfermo, tienes que comprobar, ¿no? Yo soy mucho de comprobar las cosas para poder decir
que esto realmente está pasando. Pero en tu vocecita interna que exagera, por ejemplo, ves algo y luego empiezas, la imaginación es una cosa que puede ser arma de dos filos, ¿sí? Porque o puedes imaginar algo catastrófico, ay no, en ese accidente ya se murieron las personas y ya pasó esto, y haces toda una telenovela con el diálogo interno, ¿sí? ¿Sí? Exagera el cerebro o la mente exagera. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para detener eso, no? Tú me vas a decir, los que me están escuchando, ¿cómo voy a tener eso de mi diálogo interno? O sea, y también cómo me digo las cosas de que no puedo y todo eso. Pues obviamente que tú tienes que hacer otra programación de tu mente. Y ahí viene la neurolingüística, por ejemplo, la programación neurolingüística, ¿no? Que hay estrategias que te ayudan a volver a programar tu cerebro, a volver a hablarte de otra manera, a ver tu realidad desde otro punto de vista y te ayuda a sanar, ¿sí? Pero sobre todo te ayuda a reprogramar tu mente, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo no había hablado de la programación neurolingüística, de que hay estrategias, ¿sí? Con frases o sea, tienes que trabajar con tu interior, obviamente, y tienes que cerrar los ojos y te va a ir indicando el guía con estas estrategias. A ver, te va a ir guiando, te va guiando la imaginación, a ver, trata de recordar esta situación que realmente te causó mucho dolor y que, a ver, pero realmente concéntrate en eso y ya cuando lo logras visualizar, porque te ayudan a visualizar, entonces ya vas trabajando con eso y a ver, suelta todo lo que sientes y a veces lloran y lloran y lloran las personas y a ver ya y respira hondo y profundo, no sé qué, y ahora esto lo vamos a hacer más chiquito, lo vamos a reducir, vamos a hacer que esto vaya poco a poco disminuyendo. Pero eso se hace mediante repeticiones. No creas que la primera vez que haces algún ejercicio de neurolingüística vas a superarlo. Tiene que ser algo constante, ¿sí? De programación. Tiene que ser algo constante de programación porque estás ayudando a tu cerebro a que disminuya esa vocecita interna que no te está dejando avanzar, ¿sí? Pero es una programación, definitivamente. ¿Y qué pasa si la persona dice, no, pues es que yo no creo en eso, yo no quiero hacer eso? Pues obviamente que no va a tener resultado, obviamente que tú tienes que querer pasar por un proceso en donde programes a tu mente, ¿sí? Todo está en la mente, todo está en la mente, todo está en el pensamiento, todo está en cómo estás programado. Esa es la cosa. Y entonces, ¿cómo te hables? Tiene mucho que ver, porque si tú constantemente nos estamos repitiendo mensajes, constantemente, la mente no para y hasta dormido sigues repitiéndote cosas. Y para darte cuenta que te estás diciendo, pues tienes que hacer un trabajo interior profundo con varias técnicas, como ya lo hemos platicado en otros programas, el mindfulness, el Ho'oponopono, y vas descubriendo qué es lo que te estás diciendo. Porque imagínate, con el Ho'oponopono, ya dijimos de la neurolingüística que te puede ayudar, pero el Ho'oponopono te puede ayudar a que puedas ver ese pasado de tu niño interior y ver qué fue lo que te hizo tener ese diálogo del no puedo o no quiero hacer algo. Y te ayuda a ver eso que en el pasado te está doliendo o necesitas sanar. Y a veces sí se dan cuenta de cosas que no habías visto. ¿Sí? ¿Qué opinas de todo esto que te estoy diciendo? Porque realmente eso es el diálogo interno, cuando tu niño interior te dice en una de las meditaciones, porque te habla a la hora de estar haciendo la meditación, te dice, ayúdame por favor, a mí me ha pasado eso,
que le dice a las personas que vienen, ayúdame por favor, ¿sí? Entonces ahí Sí, vas descubriendo cosas. sí, claro que sí, claro. Es que fíjate que a veces uno piensa que de repente, bueno, quizás el diálogo que yo tengo puede ser igual al diálogo que tú tienes o que tienes. Lo interesante de este diálogo interno es que la conversación es tan diferente como cada personalidad que exista en el mundo, ¿no? Ella evoluciona contigo este tipo de diálogo. No todas las veces el diálogo es negativo. Obviamente que dependiendo la personalidad que tú tengas, las experiencias con las que hayas vivido, esta parte que tú hablas de cómo has crecido, ¿no? En qué diálogo también has crecido, va a interferir muchísimo en esa historia que te estás contando, porque el problema es que la persona con la que más hablamos en el mundo es con nosotros mismos. Creo que no hay una persona con la que más hablemos que seamos nosotros mismos. Desde que apenas abrimos los ojos ya nos estamos empezando a conversar, ¿no? Que es súper interesante esta parte. Y hay que estar claro que, bueno, de este pensamiento, de esta conversación que empecemos a generar desde las primeras horas que nos levantamos, ya estamos generando con ello un tipo de pensamiento. Con eso ya en los pensamientos nos van a generar ciertas emociones, que de cierta manera eso también va a ir definiendo cómo vamos a actuar en el día, de qué forma vamos a reaccionar a las cosas. También esto que tú decías de cómo nos tratamos, de que si nos limitamos o no, si tenemos quizás una voz interior que sea un poco más positiva, más compasiva contigo mismo, va a ser mucho más productivo, vas a estar con mucho mayor energía porque obviamente no te estás dando de latigazos a todo el día, ¿no? Porque un poco para revisarte si tú estás cayendo en un diálogo interno que quizás sea un poco negativo, porque puedes caer en la crítica, puedes caer en un diálogo de echarle la culpa a los demás, ¿no? Que es este diálogo, no, es que por culpa del trabajo, es que por culpa de esa chica, es que por culpa es que por culpa del gobierno, por culpa de no sé quién. Y ahí realmente lo que estamos evadiendo es nuestra propia responsabilidad de lo que realmente somos y de la forma como estamos actuando. Entonces sí hay que revisar un poco estas técnicas que tú hablabas que podemos aplicar y una de las cosas que podemos hacer para ver cómo estamos en este diálogo que tenemos es la escucha activa. Sobre todo, estar pendiente, escuchar ya va, déjame para un momento, que para eso sirve muchísimo la meditación que tú estabas conversando, y poder escuchar ya va, qué me estoy diciendo, qué historia me estoy contando, qué tan positiva es esta comunicación que yo tengo conmigo mismo. Y sobre todo preguntarte si de la forma que tú te hablas, tú permitirías que un amigo te hablara de esa forma. Ahí, ahí ya tú vas a ver si mi diálogo es muy malo, si mi diálogo va más hacia lo negativo, hacia la defensiva, hacia la autoexigencia extrema, por supuesto, y viene como a atacarte todo el tiempo. Obviamente, yo creo que una persona si te llega así a ti y uno no quiere ni que esa persona le hable, y mucho menos uno permitiría que una persona te hablara de esa forma. Entonces imagínate que eres como una segunda persona, que esa vocecita tuya es como una segunda persona, y ves si la forma que te está hablando es de esa forma como la estás recibiendo, si tú permitirías que te hablaran así. Entonces, a veces somos muy duros con nosotros mismos, nos autocastigamos todo el tiempo, nos autoflagelamos muchísimas veces, que aquí me equivoqué, que aquí lo hice mal, que no debía hacerlo así, que bruto soy, que no puedo, y esto te lleva a esto de las creencias limitantes que tú estabas comentando, de no poder resolver, de quizás detenerte en hacer alguna actividad o algún proyecto con el temor de que no, yo no puedo hacerlo, ¿para qué invierto tiempo? ¿Para qué lo gasto?
Entonces ahí sí, este diálogo es importante poder escucharte, ver cómo estamos allí, qué tanto, con qué tanta amabilidad y compasión nos estamos hablando. ¿Qué quisieras agregar? Sí, pues claro, aquí de todo lo que tú estás diciendo, Ujú. obviamente que lo que pasa, fíjate, con que a veces no nos sentimos suficientes. Esa es la Sí, frase. No nos sentimos suficientes de que podamos lograr cosas mucho más grandes, ¿no? Pero volvemos al punto de que decías de hacer ese trabajo o esa reflexión interior. Hay una cosa muy importante que debes de hacer para poder ver cómo te estás hablando, ¿sí? Anota en un cuaderno. Yo siempre digo escribir, como te estaba diciendo antes de empezar el live, ver muchas cosas. Entonces escribe, ahí te dejo una tarea, escribe frases que normalmente tú percibes que te dices, ¿sí? Escribe frases, por ejemplo, una frase que normalmente puedo decir que me la digo así internamente, porque ya tengo la habilidad para poder hacerlo, porque practico mucho esto de ir a mi interior, es, tú puedes, tú vas a salir adelante. O sea, son dos frases ya. Tú puedes, tú vas a salir adelante, ¿no? Cuando existe alguna situación o algún reto fuera de mí que tengo que resolver en ese momento, tú puedes, tú vas a salir adelante. Y una cosa que me digo y que le digo también a las personas que vienen a mi coaching y que me dicen, es que tienes que hacer un programa de eso que me estás diciendo, me dicen los que vienen a mi coaching. O sea, ¿qué me será? dicen, te voy a decir mi frase, y esa es frase mía, mía, mía. No te tires en el tapete. Cuando ya empiezan con su no puedo y que no tengo tiempo y no lo voy a lograr, les digo, a ver, te estás tirando en el tapete, no te tires en el tapete. Entonces, esa es mi frase, ¿no? Y ese es algo, cuando yo me siento así como que ya voy a tirar la toalla, yo digo, no, también me digo en mi diálogo, pero no te tires en el tapete. O sea, tú puedes, Ujú. tú puedes superar, ¿no? Y entonces ahí va, ¿no? Y entonces ahí va como la secuencia de las frases que te puedes decir. Yo, Clara, me los digo, ¿verdad? Yolani lo podrá decir de alguna otra manera, puede tener su frase personalizada, entonces, pero es muy importante agregar el yo soy. El yo soy es poderoso porque eso es una parte de programar a tu mente a que puedes hacer las cosas. Yo soy merecedor de amor. Muy importante decirte esta frase, porque a veces, te digo, no creemos ser merecedores de amor, de plano, ¿verdad? Y dejamos que nos pasen cosas o que nos digan cosas que realmente pues no queremos recibir. Esto yo no lo recibo, yo no recibo esto que estoy percibiendo, estoy recibiendo de afuera también. O yo voy a tratar, yo voy a hacerlo, yo voy a poder, o sea, yo puedo, ese yo puedo es muy fuerte, ese yo Ujú. soy suficiente es muy fuerte, y son frases que tenemos que hacer constantemente para programar nuestra mente, programar eso que nos decimos en el momento que tú veas esa frase que de alguna manera te está frenando, porque hay frases que nos frenan. Entonces realmente salir con otra frase que a ti te acomode y que digas, yo sí puedo, por ejemplo, yo, pero siempre agregar el yo. El yo es como Ujú. reafirmar que se van a poder hacer las cosas. Claro que debe haber acciones, claro que debe haber acciones, no nada más decir las frases y repetirlas y ya. Pero bueno, no sé qué opinas tú de esto, pero sí hay frases que son personales, como decías tú, como cada quien va viviéndolo, como según tu historia, ¿no? Y las creencias, pues se tienen que reprogramar y quitar de tajo. Pero reprogramar, es muy importante reprogramar la mente, Ujú. ¿no?
¿Cómo Sí, es? sí, es que justo como decía el título del programa de hoy, ¿no? Que este diálogo, ¿a dónde te lleva? ¿Te impulsa o te sabotea? Y yo creo que darte esta oportunidad de escucharte, de reconocer cómo te estás hablando, te va a ayudar muchísimo a ver hacia dónde te está llevando, ¿no? Porque, como tú decías, o cambias esto, porque una de las técnicas es precisamente esa, detenerte allí, ok, me estoy hablando de una forma extremadamente negativa. ¿A dónde me va a llevar? No me va a llevar a ningún lado. Ok, entonces de ahí cambio. Y empiezas a cambiar a reemplazar ese diálogo que estás teniendo o ese pensamiento que te está viniendo de ese diálogo y decir, ok, lo cambio ¿por qué? Y ahí es donde se puede utilizar estas palabras que tú estás indicando. O bájate del columpio, ya estás mucho tiempo ahí dándole y dándole y dándole a la misma cosa. Entonces, como que ya. ¿Cómo? O ya no le des vueltas al asunto. Claro, o sea, ya es suficiente, bájate del columpio, ve qué pasa, reemplaza ese pensamiento y de hecho, cuando este diálogo está como extenuante ya de que te lo repites, te lo repites, te lo repites, te lo repites, que ya, no quiero más de esto, es pensar como me voy a un pensamiento entonces que sea totalmente diferente. Por ejemplo, si estoy con este diálogo de que no puedo hacerlo porque no soy suficiente, porque creo que me falta información, porque otras veces lo he intentado y termino fallando, que no quiero hacer más esto porque termino dejándolo a mitad. Entonces, ya, cortar ese diálogo ahí y decir, no, 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 ya va, ¿qué quiero comer hoy? Así, cambiarlo, pero de tajo como otro tema. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué me gustaría comer? Como que ya te saca de ese círculo vicioso de ese diálogo, de ese pensamiento, y ya cortas, piensas en otra cosa, y luego sí regresas y dices, ok, quizás ahorita me falta información, pero me estoy preparando. Si es que realmente eso que te estás diciendo tiene validez, porque eso sí hay que revisarlo, ¿no? ¿Tiene validez realmente todo esto que me estoy diciendo? ¿Realmente no soy suficiente? ¿O si estoy preparada y lo que tengo es miedo a que quizás las cosas salgan bien? Entonces, ver qué pasa detrás, qué emoción me está generando y pues poderla trabajar en eso. Y eso pues ir a nuestro interior, de conectarse, quizás para algunos será muy cursi, para otros será pérdida de tiempo, para otros será pura pendejada, pero realmente no podemos cambiar si no empezamos cambiando alguna cosa, ¿no? Y el hecho de hacerte el ciego, de que nada pasa, vas a seguir en lo mismo, no vas a tener ningún cambio porque no te estás permitiendo quizás cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, cambiar este diálogo que quizás te van a favorecer a tener mejores resultados. Entonces, ahí pues ya queda como a la decisión de cada quien, pero sí sería bueno darte la oportunidad de cómo te estás hablando, a dónde te está llevando, qué tipos de cosas estás logrando con este diálogo que tienes, si te está deteniendo o si realmente te está ayudando a avanzar. Y date cuenta, por ejemplo, cuando algo no te resulta, no salió bien, qué te dices? ¿Cómo te hablas? Entonces ahí qué tan duro te das, ¿no? Así como que, no, si eres bruto porque siempre lo haces, es que sí. O si por el contrario eres compasivo y te dices, cónchale, no me salió bien esta vez, pero ya sé que debo prepararme mejor en esta parte para que entonces en el próximo taller me salga mucho mejor. Es una forma diferente a estar autocastigándote allí. Sí, esa visión exagerada, como yo decía al principio, ¿no? Ahí tienes que cuestionarte, a ver, realmente no tengo las herramientas. Empieza a preguntarte, o sea, con preguntas, claro, tú puedes ir cuestionando ese pensamiento
o esa creencia limitante. Y ahí te vas a dar cuenta, eso no, ya estoy exagerando. Mira eso no quién es me está interrumpiendo. el Mira quién me interrumpe. no, los gatitos. Estoy ahí. Y bueno, déjenme decirles que el trabajo interior sí realiza, sí hay cambios. Si trabajas con tu interior, no es nada, no es una cosa que sea sacada de la manga, es algo que ya se ha visto con investigaciones. Hay un sustento científico de todo lo que es el trabajo interior, de ir reflexionando, de ir haciendo estos trabajos interiores. Yo te recomiendo que en la noche lo hagas y que veas y que trates de tener ese momento contigo y claro, al empezar el día, también para que tengas una actitud positiva en el día, tienes que empezar a reflexionar sobre cómo te estás hablando. Y empieza viéndote al espejo, sin espejo. ¿Qué emociones tienes cuando te ves al espejo? Empezando desde ahí. Cuando te ves al espejo, es para ti, puedes hacerlo primero para empezar, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes verte al espejo? ¿Puedes sonreírte en el espejo? ¿Puedes verte a los ojos? Simplemente hacer ese ejercicio está hablando de cómo te estás, cómo estás, valga la cosa, ¿no? De cómo te estás viendo y cómo te estás sintiendo contigo y cómo te estás hablando. Nada más, y sin decir ni una palabra. Yo te voy a poner ese ejercicio, sin decir ni una palabra. Si no puedes verte frente al espejo, a los ojos, ver, admirar todo lo que eres, si no te gusta lo que estás viendo, entonces ahí tienes que conseguir ayuda. Fíjate nada más, y sin decir nada. Sin decir nada. Quiere decir que lo que estás viendo no te está gustando o quiere decir que algo está faltando para que tú digas, wow, o sea, sí puedo verme, sí puedo admirarme, sí puedo valorarme, porque desde ahí inicia el cómo te hables. Sí, de fácil, y sin decirte nada, sin repetir ninguna frase, sin repetirte Claro. nada, más viéndote, admirándote, viendo lo valioso que eres. Y fíjate, en ese momento cuando te estás viendo, cómo te estás sintiendo, qué estás pensando aquí en tu interior. Si estás pensando, ay, estoy muy gordita, no me gusta cómo me veo, problemas, ¿eh? Nada más te digo. O si te estás viendo y dices, ay, estoy muy arrugadita, necesito, en vez de decir, wow, qué bonita mujer estoy viendo en el espejo, ¿sí? Eso es lo Guapísima que que estás está. diciendo. Qué bonita mujer, ¿no? Y no es, fíjate bien, no es ser egoísta, es realmente quererte, realmente admirarte, ¿sí? ¿Sí? Y ese es tu diálogo interno, sin palabras. Muchas de las cosas que hacemos son sin palabras, Yolani. El Sí. 90% de nuestra comunicación es no verbal. Pero fíjate bien cuál es tu diálogo acá, con esa vocecita. ¿Qué pasa cuando tú te ves al espejo? Hay personas que no se pueden ver al espejo, ni siquiera. No se pueden ver a los ojos. No se pueden admirar. No pueden. Entonces, desde ahí tienes que empezar. Ahí te lo dejo de tarea a todos los que nos están viendo. No, y que de ahí ya depende, ya entra un poco en la parte de la autoestima, ¿no? Claro, porque tiene mucho que ver la autoestima con esto de lo que dices, con esto de estas frases que utilizas, tiene mucho que ver con la autoestima. Desde ahí tienes que empezar a trabajar con tu autoestima, quererte, valorarte, ¿sí? Y no es algo egoísta,
sino es valorar lo que eres, aceptarte tal y como eres. Esa es la tarea principal para decirte cosas que te inspiren, ¿sí? En cambio, el arma de dos filos es decir, ¿no? Pues ya decir toda la parte negativa, ¿no? Decirte la parte negativa, no avanzar, siguiéndote con tus creencias limitantes y decir, no puedo, ese no puedo no existe. Entonces, ¿cómo ves esto que te digo? Que hay que empezar desde ahí. Sí. Bueno, sí, ya como para ir resumiendo el episodio de hoy, a mí realmente a mí estos temas me han fascinado. Yo ahorita estoy revisando mucho material a nivel de psicología y, y es que la verdad es que no nos conocemos, la verdad es que no nos conocemos. No. Y mucho de las personas con las que comparto información, converso durante el día, me doy cuenta que aparte de eso, no se dan la oportunidad de cambiar. Y a veces quizás yo utilizo palabras como ya deja la pendejada o cosas así, pero es que nosotros no estamos aquí, nosotros como coach, no estamos aquí para darte manito en la espalda y decirte, ay, sí, pobrecito, siga nomás que ahí a ver si va a cambiar, porque eso no te ayuda. En cambio, nuestro trabajo es que date cuenta de que si la vida que estás viviendo ahorita, cómo la estás viviendo ahorita, no te agrada, tú mismo no te agradas, tú mismo no te soportas a veces, tú mismo te hablas de mala manera, ¿cómo esperas que recibir todo lo positivo de lo demás? Todo lo positivo de lo demás, tanto del entorno como de las otras personas. Y si lo que has hecho hasta ahora es lo que te tiene ahí, entonces, ¿por qué no darte la oportunidad de hacer algo diferente? Porque quizás lo que estás haciendo ahorita es lo que no te está funcionando. Entonces, ahí es decir, no, la vida que tengo en este momento, la forma como me hablo, la forma como estoy actuando, no es la que quiero. Entonces, obviamente ahí tienes que darte ya la oportunidad de hacer un cambio. Y uno de los primeros pasos que puedes dar es utiliza la escucha activa y empieza a ver cómo te estás hablando y empieza a cambiar esos pensamientos por algo un poco más positivo. No te estamos hablando que vivas en un cuento de felices todos al final, pero la idea sí, no te autocastigues tanto. Quizás mírate y háblate de forma un poco más compasiva, algo que te ayude a salir de eso y avanzar, no a retroceder o a mantenerte ahí. Entonces, eso diría yo que un poco como para el final, preguntarte, ¿tienes conciencia de la forma como te estás hablando? Permítete escuchar. Si fueras tú tu amigo y te hablaras de esa forma, ¿seguirías siendo tu amigo? ¿O simplemente dirías, no, no me conviene? Entonces, mírate de esa manera como si fuera una segunda persona y ve si realmente quieres convivir con esa persona, con ese tipo de diálogo, con ese tipo de pensamiento. Y lo otro que te puedo decir, si todo este diálogo es útil para ti, te lleva alguna cosa, te da algo positivo, te promueve en algo de tu vida o simplemente te detiene, te deja allí. Entonces un poco estas preguntas para que las reflexiones, para que las analices y para que te revises y te des la oportunidad de cambiar. Eso sería un poco para ir finalizando. Sí, claro, y trabaja con la parte de la autoestima. Yo creo que esa es una de las partes principales para que puedas tener un diálogo positivo contigo. Nosotros como coaches tenemos la responsabilidad de confrontarte y este es un live de confrontación totalmente porque y de reflexión, y es un podcast de reflexión también, porque yo pienso que una de nuestras responsabilidades es decirte la realidad, no decirte cosas de que, a ver, haz esto y haz lo otro. No, a ver, revisa cómo está todo y la escucha activa la puedes lograr en silencio. Para mí, la escucha activa se da de mejor manera, teniendo un espacio en silencio contigo, donde escribas, donde hagas la meditación, donde te veas al espejo
sin necesidad de hablar nada. Tú solo te vas a hablar con la mente, con los pensamientos que vienen a ti. Tú solo vas a ver qué es lo que sientes o qué es lo que necesitas trabajar. Como decía por ahí con una frase que compartí hace poco del cambio, ¿no? El cambio, pues realmente se da cuando lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, pues entonces vas a seguir viviendo en automático, cayendo en los errores que tienes, eso te puedo decir como una realidad, pero si tú realmente tienes ese compromiso con cambiar tu realidad, obviamente vas a llegar muy lejos, ¿sí? Pero eso depende de ti y es una decisión, el cambio es una decisión. Ya con esto cerramos el día de hoy, somos tus amigas Clara y Yolani. Muchísimas gracias, esperemos que les ayude todo lo que, los tips y cada cosita que pudieran haberle resonado, y bueno, aquí estamos todos los viernes a las 4:30. Y es un podcast que te va a servir mucho para la reflexión también. Le vamos a saludar aquí a Carolina Lazo, que nos está viendo, a Pilar Govela y a Omar Hernández y a todos los grupos que nos están viendo en Estados Unidos, Lightworkers Central, y también el Instituto Comunica Tu Ser, también a todos los amigos de Argentina, de Colombia, de Ecuador y de México, de todos los lugares del mundo que nos están viendo, de Londres, de todos los lugares del mundo que nos están viendo. Les mandamos un abrazo, somos sus amigas Clara y Yolani, y nos vemos el próximo episodio. Bye. Sí. Chao, cuídense. Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocernos un poco más, puedes visitar nuestras páginas web centroclaragovela.com y vidanutri.com, donde podrás encontrar recursos y artículos que te van a poder ayudar en tu día a día. Así que nos vemos la próxima semana. Te esperamos, somos tus amigas Clara y Yolani.